Aquesta dir-vos que amb aquesta ponència d'avui començam un cicle de xerrades en línia que hem organitzat des de Slink i que es duran a terme els propers 3 mesos. Bé, donat que la pandèmia ha fet que no puguem seguir realitzant totes aquelles conferències que organitzàvem habitualment els darrers dimarts de cada mes, i tenint en compte que aquesta situació que estem vivint s'està allargant massa, el que vàrem pensar des de Slink és organitzar un cicle de conferències en línia no només per reforçar totes aquestes activitats de difusió i de transferència de coneixement que ens lliguen amb totes i tots vosaltres, sinó també perquè moltes de les qüestions, o hi ha moltes qüestions que s'haurien de posar sobre la taula en matèria socioecològica i que demanden avui més que mai un debat social urgent. Així que bé, jo espero que gaudireu, com nosaltres farem, d'aquesta primera xerrada. Dir-vos que la xerrada durarà aproximadament uns 45 minuts. Vos demanarem a tots vosaltres que per favor desconnecteu el micro i també la càmera perquè sigui una miqueta més fluid. I si teniu algunes preguntes que vulgueu formular, doncs estaria bé que me les adreçàssiu a mi directament, a Cati Torres, a través de xat, i jo les aniré recollint i ja al final de la xerrada el que farem serà formular-les al ponent. Bé, jo el que faré ara és passar la paraula a la nostra companya de Slink, Nana Travesset, que és ella qui ha convidat el ponent i que ara tot seguit presentarà. De moment, de part meva, res més. Jo simplement vull agrair una altra vegada, en nom de Slink, a Nana per haver convidat en Fernando Valladares i estar aquí avui amb nosaltres, i també al Fernando. Muchas gracias, Fernando. És un placer tenerte aquí con nosotros i, bueno, res més. Anna, endavant, quan vulguis. El micro, Anna, el micro. Ui, Anna, no et sentim? Ara sí, que m'havia de donar permís al Pau. Vale. Bueno, yo como sé que hay gente también de la península, voy a hablar en castellano para presentar a Fernando. Bueno, antes que nada decir que es un auténtico placer para mí presentaros a un gran científico, un gran ecólogo concretamente, a un divulgador de la ciencia como la copa de un pino y a un buen amigo además, ¿no? La verdad es que no puedo estar más contenta de poder presentarlo hoy, abriendo además este ciclo de conferencias tan interesante organizado desde el Link. Bueno, os paso a hacer un súper breve repaso del currículum de Fernando. Es tan extenso que no me ha sido fácil extraer lo más relevante, la verdad. Pero bueno, creo que es importante que escuchéis esto. Fernando se doctoró en Ciencias Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesor de investigación del CSIC, trabaja en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, donde dirige el Grupo de Ecología y Cambio Global. Es además profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos y también es profesor del Máster de Biodiversidad de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Ha sido presidente de la Asociación Española de Ecología Terrestre durante 8 años y es actualmente vicepresidente de la recién creada Sociedad Ibérica de Ecología, que incluye no solamente ecólogos terrestres, sino también a limnólogos y ecólogos marinos. Es además miembro del Consejo Asesor de la Fundación Biodiversidad y fue el responsable de la elaboración de las bases científico-técnicas del Plan Estatal de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológica. Creo también importante destacar que en la reciente COP25 celebrada en Madrid, Fernando contribuyó a la creación de la zona turquesa. Como sabéis, un espacio de encuentro entre las clásicas zonas azul y verde de las COPs. La investigación de Fernando se ha centrado en los impactos del cambio global en los ecosistemas terrestres y concretamente en los mecanismos de tolerancia y supervivencia que tienen los organismos, ¿no? Las plantas en particular, a condiciones ambientales extremas. Uno de los temas en los que Fernando ha contribuido significativamente es la estimación de lo que se llama la plasticidad fenotípica, que para aquellos que no suene mucho el término, os diré que es la capacidad de los organismos de modificar su fenotipo, o sea, su estructura, su fisiología o su comportamiento en función del ambiente. Esta plasticidad es clave en la respuesta de los organismos al cambio global en general y al cambio climático en particular.
Fernando ha trabajado fundamentalmente en ecosistemas terrestres templados en Europa y en América, pero también ha realizado estudios en bosques tropicales en Brasil y en Panamá, y además también ha trabajado en la tundra antártica. Por tanto, tiene una buena visión de cómo funciona el globo, ¿no? los distintos biomas del planeta. En cuanto a productividad, bueno, Fernando, la productividad científica de Fernando es enorme. Ha publicado más de 350 trabajos científicos entre artículos y libros, la mayoría en revistas internacionales de ecología y biología vegetal. Muchas de sus publicaciones han tenido un gran impacto en la comunidad científica. Desde 2015 está en la lista de los científicos altamente citados en el área de ecología y medio ambiente. Ha colaborado en proyectos y publicaciones con un grandísimo número de equipos nacionales, incluido el IMEDEA, y equipos internacionales. Ha formado a muchísimos estudiantes, ha dirigido unas 20 tesis doctorales y un montón más de másters. Y sus investigaciones se complementan también con proyectos de restauración ecológica y con un esfuerzo grande por divulgar la ciencia en general y la ecología del cambio global en particular. Desde octubre de 2019 tiene un canal en YouTube, y es muy activo en las redes sociales, un canal que se llama La Salud de la Humanidad, donde va dejando sus deliciosas píldoras informativas y mediante el cual realiza una activa difusión de la información científica relacionada con la salud planetaria y el estrecho vínculo entre la salud humana y el estado de conservación de los ecosistemas. Os recomiendo encarecidamente entrar en sus redes sociales. Y bueno, además escribe también de forma habitual en diversos periódicos como en la sección Ciencia Crítica del diario.es. Bueno, como os podéis imaginar, Fernando tiene una agenda muy apretada, está muy solicitado por muchos medios de comunicación y por eso le agradezco profundamente que aceptara sin vacilar nuestra invitación a dar esta charla para este ciclo de conferencias. Estoy segura que vamos a disfrutar su charla, como siempre, y seguro que no nos va a dejar indiferentes. Entonces, nada, Fernando, el escenario es tuyo. Muy bien, muchas gracias. Caray, bueno, estoy agradecido realmente de que me hayáis invitado al Link Global y, bueno, Link Global es aquel laboratorio que tenía un nombre parecido al vuestro, que era una colaboración con Iberoamérica, pero bueno, que nos une este interés por el cambio ambiental, enfocado de muchas maneras y bueno, que compartáis conmigo esta tarde. Y para mí siempre es una oportunidad estupenda de revisar conceptos. Seguro que muchas de las cosas que hoy comente os serán familiares, incluso algunas sabréis mucho más que yo. Mi curiosidad científica muchas veces se deriva a buscar las conexiones entre campos del conocimiento y sobre todo en temas de medio ambiente. Creo que es muy importante darle vueltas para intentar ver todas las miradas que pueda tener cualquiera de los temas por la complejidad del cambio, ¿no? que estamos esperando. Hay un cambio global y hay un cambio social pendiente y esto requiere que todos nos pongamos a pensar y a cosas que a lo mejor sabemos muy bien, mirarlas desde otro ángulo. Y eso es un poco lo que me he propuesto hacer hoy aquí. Voy a compartir la pantalla para centrar un poco el discurso. Lo he titulado La realidad es compleja, pero la crisis ambiental aún más, ¿no? Voy a maximizar esto para que se vea más. Eso es. Bien, creo que todos y todas, tarde o temprano acabamos diciendo que nuestra vida es muy compleja. Nos quejamos o sufrimos esa complejidad, lo representamos y lo vivimos de muchas maneras. Una de las razones por la que nuestra vida es compleja es porque tiene muchos objetivos. Y el problema no es tanto que sean muchos, sino que muchos de estos objetivos son excluyentes o contrapuestos. Además, nuestra vida está enriquecida, pero a veces saturada de muchos actores. Nuestra vida está llena de personas, de participantes, de compañeros, de no sé si enemigos, pero hay todo tipo de personajes y personas en nuestro alrededor, cada uno con sus objetivos y su idiosincrasia, que hace que vivir sea algo lejos de fácil, ¿no? Podemos empezar por la relación más sencilla, que es la más sencilla entre comillas, que es la relación de pareja. Digo entre comillas porque es una relación muy profunda, pero matemáticamente es la relación más sencilla. Son solo dos personas. Y sabéis todo lo que hay ya escrito y estudiado al respecto de la tremenda complejidad de dos personas que deciden compartir la vida. Una sociedad compuesta por 150 personas, por ejemplo, que puede ser uno de estos pueblos de la España vaciada, es más compleja, al menos matemáticamente, por todas las interacciones que se dan, pero entra dentro de lo manejable. ¿De lo manejable por qué? ¿Por quién?
Pues por nuestro cerebro de primate. Muchos estudios como los que Emiliano Brunner cuenta por activa y por pasiva muestran que nuestro cerebro de primate solo puede realmente gestionar y entender del orden de unas 150 personas. Hay algunos investigadores que lo llevan a 200, otros que piensan que 120, pero de luego nada de esos miles de seguidores que podemos tener en las redes o de esas miles de personas que pretendemos seguir en Facebook o en Twitter. Es imposible para nuestro cerebro, como está conformado, tener una semblanza biológica, humana, emotiva y compleja de más de 150 personas. Pero es que vivimos en un mundo con mucha más gente, ¿no? El mundo va camino a los 8.000 millones de personas, así que la complejidad de todo esto es auténticamente insondable. Los seres humanos desde hace 30 o 40 años creo que hemos subestimado la complejidad de esta escala global. Nos hemos venido arriba, como se podría decir coloquialmente, con las cumbres de la Tierra, las cumbres del clima, las cumbres de la biodiversidad, todos estos acuerdos de 190 países. Recordemos que nuestro cerebro solo puede tener a 150, 180 personas. ¿Cómo vamos a tener a 180 países, cada uno con sus millones de habitantes, ¿no? El abordaje global de muchos aspectos de gobernanza, entre los cuales está el medio ambiente, pero hay otros aspectos de gobernanza, pues es muy lógico porque está acorde al problema y al desafío que es global, pero ha supuesto mucha más decepción que éxito. La humanidad realmente no está preparada para lo global ni para lo complejo, y estas dos cosas vienen de la mano cuando hablamos de una gobernanza a escala planetaria. Lo global fracasa estrepitosamente o a veces salva los muebles por los pelos, pero realmente cada vez hay más consenso en que hay que volver a redescubrir lo local, donde podemos aspirar como mucho a coordinarlo para alcanzar resultados globales, pero nuestra escala de acción es local. Además, la humanidad aborrece la complejidad, nos echa para atrás. Siempre está el dicho, ¿no? De no te compliques la vida. Esto resume mucho, ¿no? Aborrecemos la complejidad y desde luego sucumbimos ante objetivos contrapuestos. Dos personas que tienen objetivos distintos, dos países, dos realidades, dos estratos económicos, etcétera, ¿no? Bien, esta era la pequeña introducción a una de las dos partes que comparaba, ¿no? Comparaba la vida es compleja, nuestra vida es compleja, y digo que la crisis ambiental lo es más, ¿no? Y lo voy a intentar argumentar. La primera causa de complejidad de la crisis ambiental son todas las interacciones entre actores y procesos, porque también en el medio ambiente, como sabemos, hay muchos actores y hay muchos procesos, todos estos procesos ecológicos que resultan en bienes y servicios, en propiedades ecosistémicas. Bueno, pues cuando en Yellowstone se reintrodujo el lobo, se abrieron las cajas de Pandora de los grupos de cazadores que se echaban las manos a la cabeza, pero también estaban todos los naturalistas que estaban felices. Ocurrieron durante décadas un montón de cambios que lo que hablaban era de la complejidad de un ecosistema como era el de Yellowstone y la complejidad de la ciencia de la ecología en general, ¿no? El cambio climático, que es una de las cuestiones ambientales hoy más candentes, pues lo podemos abordar de muchas maneras y todos tenemos alguna idea de que el año pasado, por ejemplo, fue un año histórico, ¿no? El más cálido desde que tenemos registro, igualando al 2016, con los últimos 7 años más cálidos desde que tenemos registro. Realmente vamos batiendo récords. Los de California en agosto pues, son quizá para el libro Guinness, ¿no? Con casi 55 grados. Pensemos que muchas proteínas se desnaturalizan ya a partir de los 50, así que ahí se podría hacer un huevo frito directamente en el suelo. Y bueno, el origen del cambio climático, como es bien sabido, es esta gráfica en forma de palo de hockey, o bueno, con este crecimiento más o menos exponencial, con sus oscilaciones anuales de la temperatura, que nos lleva a ese 1,1, casi ya 1,2 grados de elevación sobre la era preindustrial. Y lo que más nos preocupan son todos los impactos, la colección de numerosos impactos que el cambio climático tiene, desde sequías pertinaces, subida del nivel del mar, el aumento del periodo de riesgo de incendios, etc., ¿no? Los océanos y su capacidad para almacenar calor, que ha sido una de las cuestiones que ha llevado más tiempo a los científicos cuantificar y comprender bien, cómo eso a su vez interacciona con la intensidad de los huracanes, la magnitud y la frecuencia de las gotas frías.
Todas las complejidades que se establecen dentro del propio sistema climático, ¿no? Que nos hace, por ejemplo, poder reconciliar frío a pesar de un calentamiento global. Estas olas de frío tan intensas como las que se vivieron en enero en la península ibérica, que tienen que ver con sistemas muy complejos, llenos de interacciones que todavía no se entienden muy bien y que parecen estar relacionadas con este vórtice polar en fin, que sufre alteraciones, que se divide en dos, deja pasar a su través corrientes de aire frío que llegan hasta latitudes templadas, ¿no? Tiene, parece ser, que ver también el calentamiento estratosférico súbito y toda una serie de procesos a escalas de miles de kilómetros, tanto en la geografía como en la altitud, en las capas de la atmósfera, que estamos lejos de entender completamente, ¿no? Lo que nos afecta a este frío, pues a un montón de actividades, a la vida de muchos organismos y a muchos procesos ecológicos. Y sabemos que el propio sistema climático ya ha alcanzado 9 de los 15 puntos de inflexión que nos preocupaban. Ahí listados hace ya más de una década por Lenton y colaboradores, una docena larga de aspectos que constituyen lo que se conoce como retroalimentación positiva o círculos viciosos, círculos que no tienen control, que más lleva a más y lleva a más. Por ejemplo, la fusión del permafrost por el calentamiento, que a su vez libera gases con efecto invernadero y esto eleva las temperaturas en un círculo que cada vez lleva a más temperaturas, más fusión, más gases, más temperatura, más fusión, ¿no? Y como esto se han documentado, como digo, 9 puntos, entre los cuales está la circulación atlántica, los propios arrecifes de coral, otras capas de hielo como en el Ártico, en Groenlandia o el propio Amazonas, ¿no? Como una zona importante para el funcionamiento de muchos procesos ecológicos a escala global, a escala planetaria. Bien, dentro de los impactos del cambio climático, a veces no se hablan de procesos más finos porque son quizá más propios de especialistas, pero esto que se publicó en Science Advances en enero de este año se puede entender aunque uno no sea ecofisiólogo, ¿no? Aunque uno no sepa mucho de fotosíntesis. En esta gráfica lo que se muestra es que la respiración, todos los organismos respiramos, las plantas también respiran. Bueno, pues la respiración crece con la temperatura, es la línea roja. La respuesta relativa a la temperatura, incluso hay fases en las que la respiración crece de forma exponencial, mientras que la fotosíntesis tiene un óptimo térmico, no crece indefinidamente con la temperatura. Por las características bioquímicas de las enzimas implicadas y demás, la fotosíntesis tiene un máximo y lo que se ha calculado en este artículo de enero de este año por Duffy y colaboradores es que se acaba de cruzar el máximo térmico para la fotosíntesis. ¿Qué quiere decir? Pues que por estas dos propiedades que he mencionado, la respiración que no tiene de momento máximo térmico y la fotosíntesis que sí lo tiene, a partir de ahora cada décima de grado global que suba la temperatura del planeta llevará más respiración y menos ganancia de carbono, con lo cual estamos en algún que otro aprieto adicional. También sabemos, por otros tipos de aproximaciones, ya que hablábamos del bosque amazónico como un ejemplo de algo con implicaciones planetarias, que los árboles amazónicos de crecimiento rápido están muriendo más que los demás, con lo cual la capacidad de absorber carbono de la Amazonía está descendiendo en el tiempo. Y no se debe solamente a una cuestión de área, de que cada vez tenemos menos bosque amazónico, sino dentro del bosque amazónico están ocurriendo cosas que están derivadas por cambios en el clima, no solo en el calentamiento, sino cambios en los regímenes de vientos, en los regímenes de inundaciones, alteraciones climáticas y otras causas que no se terminan de conocer completamente, que el caso es que están llevando a que el riesgo relativo de mortalidad aumenta exponencialmente con la tasa de crecimiento. Los árboles que crecen más rápido mueren más, están muriendo más. Esto nos lleva a un concepto que ya empieza a tocarnos más de cerca, que es la salud planetaria. En contra de lo que mucha gente piensa, esto no es que el planeta en sí, el planeta Tierra, tenga una salud u otra, sino es la salud en realidad de la biosfera, de todos los organismos vivos. Este concepto que lo lanzó la Fundación Rockefeller con la revista Lancet hace ya 6 años, habla de las estrechas relaciones, conexiones que hay precisamente entre todos los procesos ecológicos, entre todos los organismos, animales y plantas, incluyendo al ser humano. Y ya que estábamos con el cambio climático, simplemente una pincelada. El cambio climático mata directamente a
cientos de miles de personas, pero indirectamente a millones de personas. Y esto es así porque el cambio climático afecta a muchos aspectos de nuestra salud. Directamente el clima severo provoca muertes, pero la contaminación del aire, que es causa y consecuencia o que interacciona con el propio cambio climático, pues provoca asmas, alergias, etcétera, ¿no? Y sabéis que la temperatura afecta a los vectores de enfermedades infecciosas, la malaria, la enfermedad de Lyme, el hantavirus, etcétera. Y también afecta a la disponibilidad de agua, al suministro de alimento y por lo tanto hay problemas de malnutrición, de cólera, etcétera. Y no me gusta olvidarme, nunca quiero olvidarme de las migraciones. Estamos siempre con las pateras y la imagen de migrantes y muchas veces no somos conscientes de que más de la mitad de esos movimientos migratorios humanos tienen que ver con el cambio climático. Cuando uno analiza las causas por las que morimos, pues están siempre las tres causas principales. Esta gráfica tiene una forma casi como exponencial. Las tres primeras, enfermedades cardiovasculares, cánceres, enfermedades respiratorias, se llevan la palma en este tremendo, en fin, palmarés, ¿no? Con 18 millones las enfermedades cardiovasculares, con casi 10 los cánceres, con 4 las enfermedades respiratorias. Mi punto, y el de mucha otra gente, es que la mayoría de estas causas guardan una relación más o menos directa con el estado del medio ambiente. Por ejemplo, la contaminación atmosférica es el cuarto riesgo más importante de funciones en el mundo, lo que supone el 12% de las muertes totales. La gente muere de contaminación atmosférica por diversas enfermedades, por diferentes causas, pero ahí está la contaminación, ¿no? La contaminación mata del orden de 5, dependiendo de las estadísticas, 6 millones de personas. Y esto tiene implicaciones hasta en el Producto Interior Bruto global, que se ve afectado directamente por esta mortandad de personas que respiran en atmósferas como la Ciudad de México o de Madrid o Barcelona, pues cuesta un 3,3% del Producto Interior Bruto global. Y estando como estamos en un momento de pandemias, le voy a dedicar un par de minutos a reflexionar sobre las pandemias. Sabemos, hemos revisado en estos meses, todos hemos aprendido de muchas cosas, de vacunas, de mascarillas, de respiradores, de trombos, pero también hemos aprendido una lección que espero que no se nos olvide y es la de la importancia de la naturaleza. Creo que corremos el riesgo de olvidarla porque nos hemos centrado mucho en atajar la pandemia en lugar de en prevenirlas. Nos hemos centrado tanto en los hospitales y en las mascarillas que nos hemos olvidado de las causas últimas y la COVID-19, como tantas otras enfermedades emergentes, como el 70% de las enfermedades emergentes, es en realidad el resultado de una zoonosis, de una enfermedad de origen animal que salta a la especie humana. ¿Y por qué salta a la especie humana? Pues por un cúmulo de factores, por una interacción, por una gran complejidad de los sistemas naturales. La extinción de especies hace que la biodiversidad no funcione con sus mecanismos de control, regulación de zoonosis, la deforestación, el entrar en contacto con nuevas especies, el tráfico ilegal de especies, los mercados sin condiciones sanitarias. Hemos mencionado de pasada el cambio climático, directa o indirectamente a través de los vectores, especies exóticas invasoras, granjas de cerdos y de aves, sobre todo, donde esa cría intensiva, saturados de antibióticos a organismos que son genéticamente muy similares, los hace que cuando algún patógeno se salta la barrera de antibióticos y los cordones sanitarios, son pasto de la infección y un campo de experimentación para el patógeno en el que rápidamente puede alcanzar niveles que trascienden la granja local, ¿no? La contaminación y la COVID además están estrechamente relacionadas. Empiezan a surgir interacciones entre estas amenazas a nuestra salud, ¿no? Tenemos la contaminación que mata, la COVID que mata, pero además la contaminación y la COVID interaccionan. Por ejemplo, un estudio reveló que el 15% de personas, un incremento en el 15% de mortandad era debido a haber estado respirando atmósferas contaminadas, ligeramente contaminadas. No estamos hablando de contaminaciones muy fuertes, simplemente un microgramo de partículas de estas finas de 2,5 de diámetro aerodinámico, un microgramo más por metro cúbico. Haber estado respirando esto unos meses antes aumentaba un 15% el riesgo de mortandad. Estudios que salieron durante la pandemia el año pasado mostraban cómo incluso las partículas atmosféricas pequeñas, esta de 2,5, aumentaban la expansión, favorecían un parámetro demográfico muy importante que se denomina R, y que representa el número esperado de personas que cada persona enferma puede infectar.
Bueno, pues un aumento de las partículas 2,5 llevaba aumentos muy significativos en este número de personas que cada persona puede infectar. Es, por tanto, una interacción muy importante entre la contaminación y la COVID. Y el cambio climático también interacciona de forma directa. Hemos visto a través de los vectores, que es lo mejor documentado. El calentamiento favorece la expansión de mosquitos y garrapatas, los dos vectores más importantes de enfermedades infecciosas, pero también el calentamiento parece que está pudiendo tener un efecto directo sobre las infecciones. ¿Por qué? En esta revisión de Cohen y colaboradores, publicada hace apenas 4 meses en la revista Science, mostraban cómo en una comparación, en un estudio de una base de datos muy amplia de muchos tipos de parásitos y patógenos, que pasaban desde gusanos hasta virus y bacterias, la amplitud térmica del patógeno es casi siempre, en la mayoría de los casos, significativamente mayor que la amplitud térmica de quien hospeda. ¿Esto qué quiere decir? Que el calentamiento favorece más al patógeno que a quien lo hospeda. Así que las enfermedades, siendo todo lo demás, dejando todo lo demás igual, es decir, el tipo de patógenos, el tipo de interacciones y demás, solo por un calentamiento, la interacción, la relación patógeno-huésped se va a ver desplazada en beneficio del patógeno, y esto es especialmente importante para la fauna, eventualmente incluso para la especie humana, en las zonas templadas y frías. Incluso un trabajo un poco sugerente, especulativo, porque no lo terminó de indagar el origen de la COVID-19, pero sugiere que el cambio climático podría tener un papel en la aparición, en haber hecho posible la aparición de la COVID-19. Este trabajo lo que demostró es unas condiciones ecológicas. La vegetación de la zona del sudeste asiático había cambiado significativamente en las últimas décadas debido al cambio climático, y este cambio inducido por el cambio climático en la vegetación había hecho posible que del orden de 40 especies distintas de murciélagos se hubieran concentrado, hubieran podido vivir en esa zona del sudeste asiático. Y como sabéis, los murciélagos son el hospedador de un montón de patógenos, incluyendo el SARS-CoV-1 y el CoV-2, ¿no? Que son ancestros de grandes zoonosis y de pandemias, en concreto la COVID-19. Así que podríamos estar hablando de muchas crisis sanitarias, energéticas, ambientales. Siempre me viene a la mente esta imagen de Supertramp en su día, de esta persona aquí inmutable diciendo, crisis, ¿qué crisis? ¿No? ¿A qué crisis te refieres? En realidad yo estoy bien. Bueno, la verdad es que no estamos bien. No estamos bien casi nadie. Estamos amenazados por muchas más cosas de lo que estaban amenazados nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, o de lo que estaban amenazados otros Homo sapiens hace algunos miles de años. Pandemias han existido siempre, pero la frecuencia y la intensidad o la globalidad de muchas de estas pandemias está alcanzando pues, dimensiones históricas, pero no solo las pandemias, tenemos los tsunamis, las olas de frío causadas por el cambio climático, toda una serie de desbarajustes que toman distintas formas, porque toman formas económicas, y ahí tenemos el 2008, tenemos formas energéticas, y ahí tenemos el peak oil, el pico del petróleo, que ya lo hemos pasado, ¿no? Ya se acabó el petróleo barato. Tenemos crisis sociales, primaveras árabes y conflictos bélicos. Tenemos la crisis sanitaria como la COVID-19, pero en realidad buena parte de ellas, si no directa, al menos indirectamente, tienen una conexión con alteraciones en el medio ambiente, con los medios de subsistencia, con los recursos naturales, la relación del ser humano con la naturaleza. Hemos ilustrado un poco como la primera causa de complejidad de la crisis ambiental son todas estas interacciones entre actores y procesos. Esto en realidad nos pondría casi en un plano de igualdad con la vida nuestra de cada día, esta que decía al principio que es muy complicada porque tenemos muchos actores y muchas interacciones. Bueno, pues es que la crisis ambiental tiene un ingrediente especial que hace que su complejidad adquiera una dimensión de película. ¿Cuál es ese ingrediente diferente? Nos hacemos trampas al solitario. Esto tiene un potente efecto. El hacerse trampas al solitario, muy característico de la especie humana, no exclusivo, es cierto. Se sabe que hay muchas especies, no solo otros primates, sino otros mamíferos, algunas aves, se hacen también trampas al solitario, pero la capacidad que tiene el ser humano de hacerse trampas al solitario probablemente sea de récord, ¿no? El origen de esta capa extra de complejidad
tiene que ver con una falta de coherencia, unos objetivos contrapuestos y unos deseos realmente inconfesables. Es decir, perseguimos cosas que no podemos confesar y las vestimos de otras cosas y hablamos en subterfugios. Por ejemplo, hablamos con mucha naturalidad de esto no funciona, hay que cambiar las cosas. Y nadie termina de concretar que a las cosas o a esto nos referimos al sistema socioeconómico, porque parece que hablar del sistema socioeconómico inmediatamente te hacen que te tachen de antisistema o de bolchevique o bolivariano, ¿no? Y realmente somos expertos en llamar a las cosas por otros nombres que nos resulten menos hirientes, ¿no? Y no confesar realmente cuáles son nuestros objetivos y nuestros problemas. He hecho un pequeño inventario para el día de hoy. Es un inventario personal, un poco deslavazado, de cosas bastante distintas en magnitud y en características, pero que ilustran la capacidad extraordinaria del ser humano para hacerse trampas al solitario. Tenemos el greenwashing, tenemos el salvar los delfines, cuando en realidad lo que había que salvar es otra cosa, o lo que se esconde es otra cosa. Los plásticos del mar, ahora los comentaremos. Tenemos un desarrollo económico y una conservación pintada de verde que le llamamos capitalismo, pero un capitalismo verde pintado de neoliberalismo. Tenemos una financiación estricta de la destrucción ambiental, la llamamos de otra manera. Tenemos una Europa esquizofrénica. Por ejemplo, el Green Deal y la PAC, que se negocian en habitaciones pared con pared en Bruselas y no pueden ser más distintas. Tenemos otra Europa esquizofrénica firmando el Tratado de la Carta de Energía, donde es imposible, si lo firmas, cumplir con el Acuerdo de París. Y a nivel individual también nos hacemos muchas trampas, ¿no? Reciclamos mucho en casa, pero decidimos viajar en avión porque nos ahorramos una hora de transporte. O ponemos mucho énfasis en hospitales y se nos olvida prevenir, cuando sabemos que es muchísimo más eficaz prevenir. Los espacios protegidos que se quedan sin proteger, no están conectados o no se hacen las cosas muy bien. Voy a ilustrarlos un poquito de pasada. Del greenwashing no voy a hablar mucho, creo que la palabra lo dice todo, pintar de verde, y es muy obvio que es una de las estrategias que además ya empieza a ser tan cantosa, como dicen los adolescentes y como se denuncia tan abiertamente. No voy a desarrollar más las campañas de lavado de imagen, de pintado de verde de las actividades humanas, ¿no? Pero, por ejemplo, con las actividades de salvar los delfines. Claro, se circulan en Internet y en multitud de de vídeos que se hacen virales, estas imágenes tan cruentas, por ejemplo, en la isla de Taiji, en Japón, ¿no? Donde se matan de forma pues, muy cruenta a los delfines, ¿no? Y se ven estas imágenes que mueven a la gente a donar dinero, a apoyar campañas para salvar los delfines. Bueno, si realmente te preocupan los delfines, el problema no está ahí. La mayoría de los delfines, 2 órdenes de magnitud más delfines mueren por la pesca accidental que por esa caza directa y esas matanzas directas tan llamativas. Pero ¿qué ocurre? Que realmente la pesca no la queremos tocar mucho, ¿no? Y incluso en esto de hacernos trampas al solitario, emitimos certificaciones que son relativamente falsas, ¿no? Todo esto de dolphin safe, dolphin friendly, amistoso para los delfines, cuando uno indaga un poco, realmente reducen muy poquito los riesgos de que caigan accidentalmente los delfines en las artes de pesca. Son mecanismos para tranquilizar nuestra conciencia, pero que lo que es a los delfines no les cambia mucho. Al revés, la pesca sigue siendo la principal amenaza para los delfines, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Y también tenemos otro ejemplo de engañarnos a nosotros mismos con los plásticos del mar que tanto nos preocupan y que llenan fotos y fotos y campañas y campañas. Los plásticos en el mar no son solo pajitas y botellas. Una vez más se esconde la pesca detrás del problema. No hablamos tanto de la pesca cuando en realidad en promedio aproximadamente la mitad, si no más, de los desechos de plástico en el océano no son plásticos de consumo, son el centro del debate actual, sino son artes de pesca. Los restos de las redes y de las artes de pesca es lo que en algunas islas y en lugares remotos llegan a hacer el 80% de los plásticos oceánicos. Y nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque realmente en la pesca que da de comer a 800 millones de personas de forma directa, pues es algo intocable y no podemos hablar de la pesca, no la podemos regular, nadie se atreve a ponerle freno
a la sobreexplotación de los mares y los plásticos no iban a ser suficientes, ¿no? Pensamos en salud, nos gastamos mucho dinero en hospitales, pero realmente cuando una persona entra en un hospital ya es tarde. Hay un trabajo de Dobson y colaboradores que muestra que atajar pandemias es 1000 veces más rentable que hacerle frente solamente a la COVID, pero no hacemos prácticamente nada por prevenirlas. Y sin embargo sí seguimos construyendo hospitales creyendo que construyendo hospitales estamos abordando o poniendo en más segura nuestra salud, ¿no? Y realmente la prevención más que la reacción es la forma inteligente y científicamente sólida, ¿no? Menos hospitales, más ecología, sociología y planificación. Si lo que realmente nos importa y nos preocupa es nuestra salud y el reducir los fallecimientos, las muertes evitables. Hablábamos en esta lista de muchas cosas, no las voy a mencionar todas, podemos comentarlas en algún otro momento, pero bueno, por ejemplo, una dicotomía relativamente espúrea que nos ha bloqueado durante mucho tiempo es conservar el medio ambiente frente a desarrollarnos. Probablemente una de las maneras de salir de esta dicotomía es medir el éxito y el desarrollo en indicadores que no sean puramente económicos o monetarios, ¿no? Hay que acompañar la transición buscando incentivos, buscando formas para no excusarnos en la falta de protección del medio ambiente en que tenemos que desarrollarnos, ¿no? La riqueza, además, sabemos que nos hace ambientalmente pobres. Dicen que el dinero no da la felicidad y realmente muchas gráficas en muchas revistas, como esta en Nature Communication y tantas otras, muestran que más bien al revés. Una vez que se alcanza un cierto nivel de disponibilidad económica para, en fin, cubrir los gastos esenciales, el dinero empieza a traer infelicidad. Pero además nos hace ambientalmente muy poco eficaces. El impacto ambiental crece con la riqueza en contra de lo que, por ejemplo, algunos economistas en los años 90, a principios del siglo XXI, postulaban. Whitman y colaboradores hacen un análisis muy claro. Dicen que además, con el dinero, no solo crece nuestra capacidad de impactar el medio ambiente, sino crece nuestra capacidad para disfrazar la realidad. Somos capaces de inventarnos proyectos con tintes verdes, con terminología y conceptos y marcos conceptuales que parecen que sean sostenibles, ¿no? Y ahí tenemos todas las paradojas y contradicciones del capitalismo verde y de los esfuerzos neoliberales por liderar acuerdos y convenios que no terminan de funcionar en materia de medio ambiente. Sin embargo, dicho todo esto, siempre me gusta poner en lo que puedo alguna pincelada esperanzadora. Por ejemplo, hoy mismo sacaba una pequeña píldora sobre estas gráficas que se han hecho públicas hace poco en un informe del Instituto Breakthrough y que cuando se miran los datos para España, que los ha analizado recientemente el Observatorio de Sostenibilidad en su informe de descarbonización, muestran que por fin, desde hace un par de décadas prácticamente, todos los países desarrollados y muchos que están en vías de desarrollo han desacoplado el desarrollo económico de la emisión de CO2. No es suficiente para reducir las emisiones de forma sostenible y de acuerdo a lo que propone París. No es suficiente, pero es necesario, es imprescindible, es un paso previo, ¿no? Primero hay que desacoplar, poderse seguir desarrollando, pero no aumentando las emisiones. Así que esto es un pequeño mensaje de esperanza porque sé que predominan las malas noticias y yo mismo a veces me dejo llevar un poco por mensajes apocalípticos, ¿no? Pero retomando un poco estos mensajes un poco tremendos, tenemos que pensar en el mortífero papel de las entidades financieras, vestidas de blanco, impolutas, amparadas por la ley, permiten tres aspectos que los propios economistas empiezan a decir que no puede ser, ¿no? Permiten la acumulación de la riqueza en manos de unos pocos, permiten el agotamiento de los recursos y permiten que aumente la importancia de la economía financiera sobre la economía real, es decir, ganar dinero sin trabajar. Estas tres cosas han sido destacadas por muchos economistas como el origen de muchos de los problemas, pero los bancos directamente financian el cambio climático y financian la pérdida de biodiversidad. Los números son escalofriantes. En este informe, en el Bank Rolling Extinction, le ponen números a cuánto dinero se prestó en el 2019, que son los datos más recientes que hay, a inversiones que destruían la biodiversidad, que generaban emisiones de gases con efecto invernadero y que en realidad contribuían a la degradación ambiental. Y se calcula que los 50 bancos más importantes del mundo
Invirtieron del orden de 2,6 billones de dólares, que es el doble del Producto Interior Bruto de España, en este tipo de proyectos destructores del medio ambiente. Los bancos no se sienten culpables ni se sienten responsables de todo esto y no realizan apenas auditorías ni averiguan el destino de sus inversiones. No quieren saber. Son también buenos en hacerse trampas al solitario. Hay 4 aspectos del cambio que tenemos que ir impulsando entre todos, que se argumentan desde la ecología, pero que en realidad encuentran respaldo en muchas disciplinas, en la economía, como he mencionado, pero en muchas otras disciplinas científicas, técnicas, que avalan por este cambio. ¿Cuáles son estos 4 principales? Bueno, el sistema socioeconómico hay que cambiarlo. Aunque no tengamos una alternativa muy clara y aunque no tengamos exactamente todas las respuestas, tenemos que cambiar el sistema económico. Un economista como por ejemplo Joan Martínez Salier dice que no hay que hacer mucho caso a los economistas. Esto dicho por un economista, la verdad es que le da mucha credibilidad, ¿no? Hay que cambiar la manera de medir lo que hacemos y quitarle importancia a lo que puedan decir los economistas tradicionales sobre la inflación, la productividad sin límites, etcétera, ¿no? Hay que cambiar el modelo energético. Ayer oíamos a Antonio Turiel en una comparecencia en el Senado hablar pues, de cosas que también refleja en su libro Petrocalipsis sobre el petróleo barato que impulsó la globalización ya se ha acabado y hay que hacer otras cosas, ¿no? Estamos abocados a un decrecimiento y lo mejor que podemos hacer, lo más sensato, es planificarlo, e irlo planeando, aterrizando la nueva economía a la realidad ambiental en la que vivimos. No solo por los marcos que nos imponemos de reducción de emisiones, sino directamente porque hay una crisis energética de fondo que va muy deprisa y que no va a esperar a todas las alternativas tecnológicas. Además, hay que cambiar el modelo de empresa. Algunos líderes y grandes empresarios ya lo están haciendo, ya se han convertido al ecologismo, con sus más, sus menos, sus luces y sombras, pero ya hay grandes imágenes de grandes corporativas y de grandes grupos de presión que tienen una imagen mucho más verde que era impensable hace apenas un par de décadas. Y finalmente, lo que hay que cambiar es el sistema sanitario y adoptar esa noción de salud planetaria, que no es solo por nuestra propia salud, es por la salud de la biosfera en general, dentro de la cual se tienen que reunir unas condiciones imprescindibles para que nosotros sigamos como especie. El planeta va a seguir, pero para nosotros seguir necesitamos mantener la biosfera dentro de unos márgenes bastante estrechos, tanto físicos como químicos, como sobre todo biológicos, ¿no? Así que hay que potenciar una serie de intangibles, porque no estamos ya hablando de dinero o de tecnología estrictamente. Hay que a veces mover cosas a nivel social que se apoyan en cuestiones como la confianza y el prestigio. Hoy en día tenemos una gran crisis de confianza. No confiamos en el vecino, no confiamos en las instituciones, no confiamos en los bancos. Yo me acabo de mostrar bastante crítico con las entidades financieras. En realidad no confiamos nadie en nadie y sin confianza vamos a avanzar poco en un cambio profundo como el que se está planeando. Se nos ocurren alternativas, se empiezan a explorar, por ejemplo, mecanismos, ya que no funciona del todo el sistema socioeconómico y la democracia, pues hay formas de hacer más activa la participación ciudadana. Y, por ejemplo, ahora mismo hay en curso un par de iniciativas de democracia directa que sobre la marcha iremos aprendiendo. Creo que esa es la vía, ¿no? De ir probando cosas, no necesariamente creer que esas sean la solución, pero que pueden ser soluciones parciales de un problema más globales. Por ejemplo, la Asamblea Ciudadana por el Clima, que todavía está por ver que se forme, aunque fue una promesa del gobierno de hace un par de años, pero esta Asamblea Ciudadana no va a resolver los problemas climáticos, pero indudablemente va a suponer una entrada de aire fresco en un Congreso de Diputados enranciado por años de hablar de una ley que nació algo corta en ambiciones. O la iniciativa legislativa popular para conferirle personalidad jurídica al Mar Menor. Sabemos que el Mar Menor está prácticamente en coma ambiental desde hace años y no hay medida de protección que valga frente a la especulación agronómica y urbanística. Lo de conferirle personalidad jurídica sería hacer historia, sería la primera vez en Europa. Ya hay precedentes en Oceanía y en América y en Asia, pero el río Ganges, por ejemplo, pero no en Europa. Y de lograrlo, esto que está en curso y estamos recogiendo firmas activamente, hace falta 500.000 de firmas en los antiguos pliegos de la Junta Electoral Central para que esta iniciativa pueda ser considerada por
en fin, los diputados, pero sería una manera diferente de relacionarnos con la naturaleza. Así que bien, por acabar, podemos hacer muchas conclusiones, ¿no? Podemos seguir haciéndonos trampas al solitario, que se nos dan muy bien, pero yo creo que ya muchos estamos un poco aburridos de un solitario con tanta trampa, ¿no? Así que creo que cada vez hay más consenso en la necesidad de cambiar, pero también en la motivación para cambiar, ¿no? Y si hablamos de un cambio global, como es el cambio ambiental global en el que estamos metidos con una crisis ambiental de este calibre, el cambio social tiene que ser también a esa escala. ¿Cómo lo haremos? Las soluciones probablemente tengan que ser por adición de soluciones parciales, porque no tenemos una receta universal y válida para la magnitud del problema. Y por aquí lo dejaba. Muchas gracias y nada, os animo a que cotilleéis en la salud de la humanidad y en estos canales en los que me divierto mucho comunicando y compartiendo el conocimiento en estos temas. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. La verdad es que una charla muy, muy interesante. Mira, he ido recogiendo algunas preguntas. Tenemos 3 de momento aquí. Yo tengo alguna por aquí también para comentarte. Y si acaso vamos a empezar, a ver si la gente se anima un poquito más para dedicar estos últimos minutos un poquito al debate. A ver, mira, la primera pregunta es a ver, un momentín, es de Vicente Rafael. Que bueno, dice, quería preguntarte sobre la COVID. Para usted, que es un gran entendido en el tema, nos dice cuál cree que son las causas principales que han originado esta pandemia mundial en caso de que tuviera que diagnosticarlas. Luego tiene otra pregunta ya relacionada con la ley de cambio climático y si acaso la dejamos para después, ¿no? Bueno, la COVID tiene varios factores y es difícil saber cuál fue el determinante. Tenemos las piezas del puzzle, pero sabemos que no las tenemos todas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que se originó en el murciélago, el ancestro de la COVID, pero que debió haber otra especie que sabéis que durante un tiempo se pensó que fuera el pangolín. Se ha descartado las 2 o 3 especies de pangolín en las que se han encontrado coronavirus. Pero nos faltan algunas de esas piezas, pero lo que sí sabemos es que ha sido determinante los cambios de actividades humanas que nos han puesto en más contacto con nueva fauna, que nos han hecho exponernos más a contactos evolutivamente raros, ¿no? La especie humana ha estado en contacto con X especies y ahora con la deforestación, con el tráfico ilegal de especies, etcétera, nos ponemos en contacto con nuevas especies, lo cual supone nuevos experimentos evolutivos. Son especies con las que nuestro sistema inmune no ha tenido contacto previo y, por tanto, estamos muy desprevenidos ante los patógenos. Todos tenemos patógenos. Bien, pues si entramos en contacto con una especie nueva, tendrá probablemente patógenos nuevos ante los cuales nuestro sistema inmune lo tiene todo por hacer. Y eso ha ocurrido con la COVID. Exactamente cuántas cascadas de procesos han ocurrido no se tiene muy claro. Se sabe la zona geográfica, se sabe que pudo venir y ha venido probablemente con una especie intermedia del murciélago, que estos mercados húmedos sin condiciones sanitarias han favorecido mucho porque es un tema de probabilidades y de riesgos y han incrementado los riesgos de que las zoonosis y las enfermedades infecciosas surtan. Pensemos que en un mercado de estos no solo se entra en contacto con una especie con la que normalmente el ser humano tiene poco contacto, sino es que además se mantienen en condiciones muy estresantes y esto, porque se les tiene 1 semana o 2 semanas, se venden vivos y se manipulan de una forma que les deprime el sistema inmune. Así que cada animal es mucho más infeccioso simplemente porque su sistema inmune no está manteniendo a raya a los patógenos que esa especie, como todos nosotros, como todos los organismos medianamente complejos, tenemos en nuestro interior. Entonces es un cúmulo de factores y ya hay trabajos que apuntan a las 3, 4 grandes medidas para prevenir pandemias que pasan por reducir la deforestación, sobre todo en el ámbito tropical, que es donde ahora están surgiendo enfermedades infecciosas. En su momento, hace 40 años, surgían de los ambientes templados, que era donde el ser humano más castigaba al medio ambiente. Ahora que el ser humano castiga los ámbitos tropicales, pues está surgiendo del ámbito tropical, con lo cual detener la deforestación tropical
es una de las herramientas de prevención más importantes. Controlar estos mercados ilegales, estos tráficos ilegales de especies es otra medida. Y luego poner en marcha sistemas de detección de forma coordinada internacionalmente de detección temprana de brotes infecciosos. Esto es bastante complicado, cuesta dinero, pero cuesta del orden de 1000 veces menos que hacer frente a una sola pandemia como la COVID-19. Perfecto, pues bueno, como te comentaba antes, Fernando, pues esta misma persona, Vicente Rafael, te estaba preguntando pues qué cree que se podría mejorar, ¿no? Bueno, de esta primera ley de cambio climático que sabemos que se aprobó hace unos cuantos días, ¿no? Yo, si quieres, también como tenía un pequeño comentario en ese sentido, lo uno a lo que dice Vicente, porque sabes que han salido críticas, ¿no?, a esa ley. Bueno, hace pocos días salieron diferentes artículos, por ejemplo, tengo uno aquí del Salto Diario que pues hablaba también de esa ley y bueno, se decía un poco grosso modo que en línea con la política climática existente actual en todas las mesas institucionales, esta ley pues pone bastante el foco en la vertiente técnica y tecnológica, ¿no? Y la movilidad eléctrica, etcétera, etcétera, pero no lo pone en cambio en cuestiones más de sistema socioeconómico. Decía literalmente este artículo, por ejemplo, que bueno, es verdad que habla con gran precisión de la instalación de puntos de recarga, de nuevas infraestructuras de transporte o del impulso de nuevos sistemas de producción y almacenamiento, pero no dice nada de la necesidad de establecer calendarios de cierre de los sectores contaminantes, del freno a las macrogranjas, por ejemplo, ¿no? O de un insostenible sector turístico, ¿no? Entonces, claro. ¿qué opinas tú un poco de esas críticas o de la ley en sí? Bueno, mira, justo me encuentro escribiendo un artículo que lleva por título Aprendiendo a querer la recién nacida ley de cambio climático. En septiembre del año pasado, cuando me pidieron que hiciera una interpelación en el Congreso, estuve barajando mucho si atacar la ley o defenderla. En septiembre del año pasado, pues había ya mucha evidencia de que la ley se quedaba corta. En aquel entonces se proponía una reducción de emisiones del 20%. Ahora se ha subido a un 23%. Parece poco, pero es algo y va en la buena dirección. Y en aquel entonces, en septiembre, tomé la decisión de apoyar la ley por una cosa bastante sencilla, porque es mejor esta ley de cambio climático que un cambio climático sin ley. Si no tenemos un marco jurídico, un marco legislativo como el que permite la ley, hay muchas medidas que no se van a poder implementar nunca o van a tardar tanto que ya para cuando se implementen pues será todavía más tarde. Entonces, indudablemente la ley tiene muchas limitaciones. Soy el primero en reconocerla, como digo, que he estado dudando y todavía muchas veces dudo de con cuánto ardor defenderla, ¿no? Pero desde luego la ambición de reducción de emisiones se ha quedado muy corta. También es verdad que los números al final se pudieron mejorar un poco, desde el 20 al 23, se toma como referencia el año 90, que era un año en el que había, digamos, pues unas emisiones que luego al hablar porcentualmente nos viene muy bien, porque si hubiéramos tenido otros años de referencia posteriores, entonces esa reducción del 23% sería muy poca reducción, pero en el 90 se emitía mucho, ¿no? Luego vino la crisis y se emitió menos. Entonces, nos viene muy bien que la referencia sea el año 90. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y también tenemos que aprender de las picardías de los grupos de presión, de las empresas, de algunos pues, partidos políticos que quieren mantener algunas actividades, en fin, muy sucias en términos de emisiones, y cómo nos la han colado, por así decirlo, cómo han tenido la picardía en el último momento con una enmienda de estas enmiendas transaccionales, ¿no?, que se hacían a base de negociar con otras cosas y tal. Bueno, pues se ha caído la palabra aviación en un artículo sobre combustibles, unos combustibles líquidos que iban a ser solamente para la aviación, porque la aviación todavía no vuela bien con baterías, ¿no? Entonces, bueno, se les hacía una concesión de mantenerles unas condiciones especiales a estos combustibles para que volaran los aviones, y se logró quitar la palabra aviación, y esta cosa que parece de detalle, en lo que se traducía es que al final, por ahí, bueno, podemos hablar de Repsol o podemos hablar de, en realidad, cualquier otra gran compañía productora de combustibles, pueden tener un resquicio para mantener el diésel y la gasolina en transporte terrestre, cosa que
es algo completamente desaconsejado, que antes de que se hiciera ese matiz. Entonces se han hecho pequeñas picardías, pero no olvidemos que la ley está cerrando, está poniéndole calendario al cierre de muchas actividades, ¿no? La explotación de uranio en Salamanca ya directamente no tiene lugar, hay, el carbón ya se quedó atrás, pero varias de las instalaciones grandes que son muy emisoras de CO2 están ya tapadas, y contempla, no nos olvidemos también que la ley contempla mecanismos de revisión al alza. Es verdad que son cada 2 años, hay que esperar al año 23 para que se revise. Pero bueno, por eso digo que con la ley en la mano se pueden hacer más ambiciones, y desde luego la ley lo que hace es que ya no es una cuestión opinable. El cambio climático deja de ser un ¿tú qué crees? Sino el cambio climático ya hay una ley. Y todavía no está en el último trámite en el Senado, pero vamos, que me parece súper importante que ya por fin la sociedad no ande siendo como mareada con mensajes políticos un poco a veces contradictorios, y ahora hay una ley, mejor o peor, y hay un calendario y hay una transición que pasa por reconversión del sistema energético, que tiene que enfrentar a ese sistema socioeconómico. Yo he mencionado en mi presentación que no nos gusta muchas veces tocar, porque al final acabas tocando tu propia economía hasta doméstica, ¿no? Y tu día a día, pero está ahí la ley como un marco, y lo que hay que hacer es, tan pronto se apruebe, empezar a mejorarla. Muy bien, veo que la gente se está animando. A ver, tenemos aquí a Mirto Pispini que te pregunta, ¿tenemos tiempo a cambiar el modelo económico de la sociedad humana, nuestros hábitos? A ver, la dinámica temporal de muchos de los procesos es exponencial. Esto te puede llevar al pánico, porque claro, las dinámicas exponenciales hacen que cada día vaya un poquito más rápido. Independientemente de la velocidad que tenga hoy un proceso, o sea, si la velocidad del proceso no es constante, sino que cada vez es mayor, como es muchas de las dinámicas de estos sistemas que he puesto de interacción, ¿no? De estos feedbacks y retroalimentaciones positivas, en las que un proceso amplifica al otro, el otro, al ser amplificado, amplifica el primer proceso, y así sucesivamente. Estas dinámicas dan bastante miedo por esa dinámica tan rápida y tan acelerada. Pero yo siempre contesto a esto, y me gusta pensar y argumentar que siempre estaremos a tiempo para algo. Lo que ocurre es que cuanto más tardemos en tomar decisiones importantes y dejemos, como se dice normalmente, de marear la perdiz, pues más opciones estarán a nuestro alcance. En lugar de ver como una cuestión binaria de estar a tiempo sí o no, es estar a tiempo de qué. Si esperamos a mañana, pues habrá algunas cosas que ya no estaremos a tiempo. Si esperamos al año que viene, habrá más cosas que no estaremos a tiempo. Y si esperamos al 2050, ¿no? Por ejemplo, en la ley y en muchos calendarios se plantea el 2040 como un año para que ya no se vendan coches diésel ni gasolina, cuando ya muchos países hablan del 2030 y cuando probablemente la propia industria colapse antes. Entonces podemos esperar al 2040, pero ¿qué tal si lo hacemos en el 2025? ¿No? Esto es una manera de ver un poco en positivo. Hay que esforzarse en viendo que el panorama es bastante poco halagüeño, en encontrar siempre que hay posibilidades. Y cuanto antes nos movamos y más coordinadamente, pues más posibilidades estarán a nuestro alcance. En lugar de decir está todo perdido, está todo ganado, nunca estará todo perdido ni todo ganado. Será una cosa más o menos intermedia, y dependiendo del grado de consenso y de la rapidez, pues estarán más cosas o menos cosas a nuestro alcance. Muy bien, pues mira, seguimos. Tenemos aquí a Daniel Ottman que te pregunta ¿qué opinas del crecimiento poblacional como trampa al solitario? Dice, tener hijos que consumirán recursos y contaminarán. Pues me parece que no es una de las mayores trampas al solitario. Se calcula que cabe mucha más gente todavía en el planeta, pero claro, no caben con la huella ambiental que tenemos la mayoría de los que estamos hoy aquí conectados, ¿no? O sea, realmente la trampa principal al solitario que nos hacemos ahí es en la huella ambiental per cápita. No tanto en cuántas cápitas, cuántos somos, sino en la huella que tenemos. Y todos tenemos en mente esa gran diferencia que hay entre la huella de, por ejemplo, un ciudadano medio de la India y un ciudadano medio de Estados Unidos, ¿no? En ese rango tan brutal de huella ambiental nos situamos muchos de los otros países, y
y ahí es donde tenemos margen para jugar y ahí es donde nos hacemos a veces muchas trampas al solitario, ¿no? Y yo creo que ahí, más que en la pura demografía, indudablemente siendo menos gente, nos vamos a poner de acuerdo mejor y cualquier medida va a ser más fácil de implementar. Cuando se hablaba a principios del siglo XX y se empezaban pequeñas iniciativas de gobernanza global con 1.000 millones de personas, era todo infinitamente más sencillo que ahora en el siglo XXI con casi 8.000 millones de personas. Todo es difícil cuanto más gente se es, ¿no? Pero yo le quiero quitar un poquito de hierro al problema demográfico y ponérselo más proporcionalmente a la huella per cápita. Muy bien. Mira, Biel Jordà te pregunta, dice, está en catalán, la traduzco, dice, ¿qué opinión te merecen los nuevos fondos europeos de New Generation, que van en la buena dirección o son un ejercicio de greenwashing? ¿No? Efectivamente, vamos a ver, tienen cosas buenas y tienen algunas incertidumbres y podrían tener alguna trampa, o sea, tienen de las tres cosas. La cosa buena es la orientación. Está lleno de palabras clave y de objetivos sostenibles, verdes, biodiversidad, cambio climático en el mejor de los sentidos. Entonces, digamos que apuntan bien y el marco es bastante positivo. Como incertidumbres, pues grandes incertidumbres generales de si se van a poner en marcha cuestiones que generen riqueza ambiental o sostenibilidad a largo plazo de forma sólida, o si será, como decimos, pan para hoy y hambre para mañana. Serán pequeñas iniciativas que no tendrán mucho recorrido. Esa es una incertidumbre. España tiene además la grandísima incertidumbre de cómo diablos va a gestionar ese dinero. España no tiene ni mecanismos de gobernanza, lo estamos viendo simplemente con las estadísticas de la COVID, que no nos ponemos de acuerdo ni en las unidades de los fallecimientos. Entonces, España tiene problemas de gobernanza, tiene una sobreregulación jurídica y administrativa tremenda, de tal forma que para implementar cualquier gasto público, cualquier subvención, el número de trabas, ahí sí que son, no sé si trampas al solitario, pero nos ponemos la zancadilla simplemente para gastarnos el dinero. Europa se lo está preguntando mucho. ¿Cómo va a hacer España para gastarse el dinero? Porque tiene que ser un gasto auditable, pero tiene que ser un gasto flexible, cosa que ya cuando hablas de flexibilidad la administración española cruje, y luego tiene que ser un gasto rápido. Tiene que ejecutarse con rapidez para ponerse en marcha cosas que cada una de esas cosas tendrán sus plazos, ¿no? Y esa es la incertidumbre. Y luego realmente también hay algo de veneno. O sea, el tercer componente de posibles lobos disfrazados de ovejita sí que los hay. Hay cuestiones que permiten, digamos, el business as usual, que permiten algunas actividades que no desearíamos ver ahí, pero bueno, enlazan con algunas de las cosas que he mencionado sin desarrollar, como por ejemplo el Green Deal y la PAC, ¿no? La política agraria comunitaria, que eso es una grandísima contradicción que se hace puerta con puerta en los despachos de Bruselas, ¿no? Y que no puede ser más contradictorio. Y esa contradicción en algunos aspectos de estos fondos de recuperación existen, ¿no? Porque la recuperación no termina de ser una recuperación muy económica y no sabemos hacer economía todavía, si no es en algunos casos utilizando pues, los grandes motores, impulsores poco sostenibles ambientalmente hablando de la economía, ¿no? Y ahí puede haber algo de trampa también. Muy bien. A ver, tenemos aquí, vamos a ver, una pregunta de Julia Máñez, que dice, a ver, desde tu experiencia como científico, ¿has pedido alguna vez proyectos a fundaciones de bancos que sabes que participan directa o indirectamente con el cambio climático? Y luego dice, ¿cómo debemos financiarnos las científicas y los científicos en un mundo cada vez más privatizado, sabiendo que muchas veces quien nos subvenciona es bajo un proceso de greenwashing, ¿no? Supongo que se refiere un poco... Es una pregunta ética de mucho calado y es complicado dar una respuesta. Yo personalmente he firmado convenios con grandes destructoras del medio ambiente como Ferrovial, Iberdrola, OHL y tengo sentimientos mixtos con eso, ¿no? O sea, no estoy especialmente orgulloso, pero tampoco estoy del todo desorgulloso, por así decirlo, ¿no? Pienso que de alguna manera he visto el día a día de algunas empresas y he entendido
que en algunos casos tienen una intención de transición, pero que no es fácil mantener la plantilla y mantener la actividad mientras cambias de tecnología, de actividad, para que tenga menos huella. Entonces, a mí me ha servido personalmente y a nuestro grupo para entender mejor las tensiones que los equipos de sostenibilidad dentro de algunos grandes grupos están sufriendo. Si soy conocedor de que alguna actividad es puro greenwashing, yo intentaría mantenerme aparte. Y siempre que lo he sabido, lo he hecho. En los proyectos en los que me he embarcado y que animo a que la gente haga algo parecido, pues en principio y con el conocimiento que uno pueda tener, que nunca es el 100%, era, digamos, de actividades relativamente honestas, buscando, que luego se queda a veces en un intento y no un buen logro, pues en fórmulas. En algunos proyectos eran proyectos de restauración, en otros de mitigación de alguna actividad contaminante o de minimización o de búsqueda de alternativas menos contaminantes o menos impactantes. Y yo he procurado acompañarme en los viajes de personas que en todos los grupos políticos y económicos hay, que tienen un convencimiento ambiental. Y lo que sí, y ahí reconozco que lo hago voluntariamente sabiendo que puede ser un error, y estoy abierto a discutirlo y a comentarlo, yo tiendo a ser comprensivo con las contradicciones. Y entiendo que las empresas, grandes empresas como los grandes grupos de influencia y incluso los partidos políticos, tienen que actuar de transición y van a sufrir de hacer cosas a la antigua usanza mientras hacen a la nueva usanza, y es relativamente fácil ser implacables y decir, incurren en la contradicción en términos porque han dicho que iban a hacer esto y sin embargo están emitiendo, están contaminando, están haciendo tal, ¿no? Entonces tiendo a ser comprensivo con la contradicción, analítico, ver dónde esa contradicción se puede resolver, pero no ser intransigente. Es mi opción un poco más personal, pero entiendo que no es perfecta y en muchos casos a lo mejor hay que ir caso a caso, y probablemente hay gente que me ha hecho ver actividades que eran suficientes como para prescindir el contrato o romper relaciones porque no eran muy lícitos, o actividades en el Amazonas, por ejemplo, que es un campo de inversiones de muchos proyectos de conservación o de investigación, que están vestidos o que son como una tapadera de otras cosas, ¿no? Y eso a veces uno no lo llega a saber hasta que está un poco dentro. Y es difícil de saber. Es un tema delicado, la verdad. Bueno, veo que la gente se está animando y estamos ya como fuera de tiempo. Voy Yo a hacer encantado. una Un ratito selección, ¿no?, de más, si algunas queréis, sí. preguntas, ¿no? Un poquito más. Mira, tenemos por ejemplo aquí a Rafael Borrás, que pregunta ¿hasta qué punto deberían preocuparnos los escenarios del ecofascismo? Dice, la crisis ecológica es también la crisis de las grandes desigualdades, ¿no? Hace unos meses, dice, la revista de Ecología Política dedicaba un número a ecología política de la extrema derecha, ¿no? Entonces, deberíamos estar preocupados de eso, ¿no? Bueno, ahí menciona varias palabras, en la pregunta hay varios conceptos y cada uno tiene su complicación, su mirada, su análisis, ¿no? Por un lado tenemos el legado histórico de que el ecologismo y el ambientalismo y la preocupación ambiental, la sensibilidad ambiental, está históricamente ligado a la opción de izquierdas. Esto es algo que se intenta romper, porque tendría que ser un tercer eje. Alemania lo ha intentado, ¿no?, con su opción verde siendo un tercer eje, pero no termina de independizarse completamente de ideologías más de izquierdas. Por tanto, la derecha sufre una reacción ante lo que suena ambiental, porque suena dentro del paquete de medidas pues socialistas, comunistas o más de izquierdas. Y de este debate binario y muy simplista hay que salir. Hay esfuerzos por salir, hay ejemplos de cierto éxito, pero creo que es muy poco fértil el encasquillar o encasillar,
políticamente en este escenario izquierda-derecha digamos, al ecologismo o a la sensibilidad ambiental en sentido amplio. De hecho, hay un programa de investigación bastante interesante, hay una tesis en curso y tal, que están viendo los rasgos comunes, el mínimo común múltiplo de la ecología para las opciones de izquierdas y de derechas. ¿Qué cosas un votante de izquierdas y un votante de derechas podrían llegar a estar de acuerdo? Hay que buscar esos acuerdos porque estamos hablando de un cambio socioeconómico, de un cambio social, de una transición en el modo de organizarnos en las ciudades, en las actividades económicas, etcétera, que no basta con llegar a ese 23 o como mucho 27% del electorado, de la ciudadanía, que puede ser lo que ha alcanzado Alemania y que sería el techo de cristal al que podría aspirar España en el modelo clásico. Tenemos que alcanzar valores, pues al menos de, no sé, del 50, 60 y ojalá del 70% de la ciudadanía. Y para llegar a eso tenemos que trascender de cosas que nos separen y tenemos que buscar la esencia de lo que nos preocupe. Por eso está siendo en el escenario de la COVID muy, muy motivante y muy inspirador el argumento de la salud. Por eso he mencionado la salud planetaria, por eso muchas veces recurrimos a la salud, porque la salud realmente es una preocupación bastante universal y bastante exenta de legados históricos y de ideologías. Y eso nos ayuda en lo de ir sumando defensores y gente que apoye la idea. Entonces, si queremos una sociedad sana, claro, ahí podemos entrar a definir qué es sana porque tiene muchas dimensiones, no solo que no tenga enfermedades cardiovasculares, sino también que tenga un nivel de bienestar psicológico. Por ejemplo, ahora los problemas psicológicos son una gran amenaza para nuestra salud y parte de esas amenazas psicológicas, por ejemplo, tienen que ver paradójicamente con la ecoansiedad, ¿no? Y ahora hay toda una categoría de enfermedades psicológicas que tienen que ver con la depresión por el cambio climático, la depresión por tal, están los grupos animalistas que tienen una fuerte emotividad, hay toda una dimensión de malestar que la genera la preocupación ambiental, con lo cual se abren, mientras apagas un fuego se te encienden dos o tres y creo que polarizar y crispar en temas de tanto calado como es la salud de las personas, la salud de la humanidad, la salud de los ecosistemas, la sostenibilidad de la biosfera, crispar y dividir es muy, muy contraproducente, más contraproducente que en otras cosas, ¿no? Digamos que entre un equipo de fútbol, que sería donde menos efectos colaterales podría tener la crispación, hasta el medio ambiente, tenemos todas las situaciones intermedias de la política y de situaciones más concretas y de aspectos más concretos, pero lo más delicado, porque nos jugamos no solo el bienestar individual, sino eventualmente, aunque suene muy grandilocuente, la supervivencia como especie, ¿no? Que parece que nos estemos dando prisa en extinguirnos con lo que estamos haciendo. Y justamente haciéndonos trampas al solitario, poniéndonos la zancadilla o no llegando a acuerdos en cosas que son como muy obvias, lo que estamos es acelerando las probabilidades de extinción o de mortandad masiva. Y esto me parece una cosa difícil de explicar para una especie que se llama Sapiens. Muy bien, tenemos aquí más preguntas. Por ejemplo, aquí Antón Soler nos dice, en uno de los vídeos de Hope, en que el doctor Valladares expone un estudio de Nature, bastaría la mitad del gasto armamentístico para frenar el calentamiento global, ¿no? Dice, ¿hay alguna iniciativa para redirigir este gasto? ¿Qué hay de la objeción fiscal? Claro. Bueno, las iniciativas son de momento bastante a título individual de los países, ¿no? Ya sabemos que hay algunos países que han optado por derivar parte del gasto bélico y armamentístico a fines sociales, pero son opciones de momento casi anecdóticas. Digamos que los países siguen acumulando armamento como si el riesgo fuera bélico, ¿no? En realidad lo que más mata y lo que más amenaza a la población humana son precisamente estos problemas derivados de la crisis ambiental. Esto es lo que mostraba ese artículo que mencionan y que ponía sobre la mesa de que nos defendemos ante lo que no nos amenaza, ¿no? Puede que en la época del Imperio Romano o incluso en la Segunda Guerra Mundial la amenaza fuera bélica y habría que estar en aquel entonces bien armado. Pero ahora morimos por muchas más cosas y por muchas más otras cosas y hay muchas más amenazas tangibles, con la ciencia en la mano asignadas probabilidades, que tienen que ver con cuestiones de gobernanza, de sostenibilidad, de acuerdos, de diplomacia,
de ponernos de acuerdo pues, con los residuos, de ponernos de acuerdo con la manera de producir energía. Esto tiene muchas más implicaciones para nuestra salud y para nuestra supervivencia que el riesgo de que Francia nos invada o que la guerra del norte de África pueda acabar afectándonos y demás, que eso no dejan de ser conflictos bélicos con sus víctimas y no hay que trivializar, pero cuando vemos el número de personas afectadas, palidecen, ¿no? Los conflictos bélicos en el siglo XXI son causantes de muchas menos tensiones y problemas que este tipo de conflictos con un origen ambiental. Entonces, las iniciativas yo creo que acabarán cayendo por su propio peso, pero el problema es que pueden tardar en caer por su propio peso y tendríamos entre todos que acelerar un poco que caigan, ¿no? Y que se implementen y que los países, la Unión Europea puede servir de ejemplo en esto, pero también está teniendo dificultades en armonizar marcos jurídicos, marcos fiscales. Entonces, poner a la Unión Europea a deshacer los acuerdos armamentísticos y a desescalar un poco la inversión en protegernos ante lo que no nos amenaza es complicado, pero no imposible. Y yo creo que si empujamos podemos ir logrando, ¿no? Que parte de ese dinero, los números aquellos lo que revelaban era la gran cantidad de dinero que quedaría disponible para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, para reducir emisiones, para curar enfermedades incurables, si destináramos la mitad. O sea, todavía podríamos destinar la mitad a jugar a la guerra, pero necesitaríamos al menos la mitad, o aproximadamente la mitad, para hacer frente a los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo. Voy a algunas preguntas más, vale. Una selección más o menos. A ver, Rafael Beltrán dice: ¿qué opinaría de la creación de un comité de expertos independientes para controlar las decisiones políticas ambientales? Dice, similar a lo que existe en Reino Unido. Bueno, realmente como científico no puedo estar más de acuerdo. Me parece muy interesante. Creo que la ciencia no es la solución, ¿no? Y lo hemos visto con la pandemia, en los momentos en los que la política funcionaba. Si recordáis, la política funcionó en el mes de abril y mayo. Dejó de funcionar en junio y ya fue una catástrofe que hemos visto todos desde el verano hasta ahora, ¿no? Entonces, cuando la política funcionaba en materia de COVID, era no solo porque se le hiciera caso a la ciencia, sino porque se escuchaba. A ver, que la ciencia no tiene siempre las soluciones. Es una manera de aproximarse a la realidad y a los complejos problemas que nos amenazan, ¿no? Y como científico pienso que es muy útil hacer el ejercicio científico, pero también creo que la solución no siempre es científica. Hay veces que la solución es social, es cultural, es antropológica, es psicológica, tiene otras dimensiones que estrictamente la de la ciencia. Por eso la ciencia no tiene que ser la única voz a escuchar, pero sí que es un método para aproximarse a problemas complejos, multifactoriales, que es muy bueno. Y el hecho de que sea externo le confiere una ventaja adicional, ¿no? Que es lo que se pensaba hasta que nos dimos cuenta en estos años que tenía el Poder Judicial, ¿no? Pensábamos que el Poder Judicial era independiente hasta que hemos visto que no lo es, porque hay un momento en el que el nombramiento del Poder Judicial se hace por el propio Poder Judicial dentro del Poder Judicial que está en el fondo dentro del sistema político. Entonces, la independencia la hemos visto con una radiografía muy clara en estos años delante nuestro, como una cosa es la teoría de la independencia del Poder Judicial y otra cosa es la práctica. Con la ciencia creo que estamos en mejores posibilidades de que sea realmente independiente. Muchos científicos nos sentimos bastante independientes y aunque te pueden hacer sugerencias o te pueden poner un complemento salarial goloso si dices o apoyas no sé qué cosas, en general nos movemos bastante libremente, al menos los políticos europeos. Bien es cierto que el origen de mi canal y de mi divulgación científica un poco más intensa se derivó por una especie de desafío internacional que nos hicieron los colegas norteamericanos. Ellos con la era Trump no tenían la independencia que teníamos los europeos. O sea que lo mismo que estoy diciendo de que los científicos tenemos una cierta independencia, es una independencia que depende del sistema en el que estés, ¿no? Y el dirigente de turno y tal. En España, en las últimas décadas, creo que nos han dejado bastante margen para la independencia. Es cierto que el científico, ya lo decía Félix Rodríguez de la Fuente hace casi 50 años, ¿no? Que el científico se le escucha cuando dice lo que tú quieres oír
Y cuando dice cosas que no te gusta, pues dices, muchas gracias. Acaba de hablar el excelentísimo profesor de investigación o catedrático, tal, 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 y nosotros haremos exactamente lo contrario, ¿no? Es verdad que en España ocurre mucho eso, pero al menos hemos tenido una independencia. Entonces, esta figura, análoga a la británica, a mí me parece que contribuiría a mejorar las cosas. No creo que sea la solución. Seguirá habiendo una España bastante curiosa, por decirlo amigablemente, en lo político, pero creo que puede ayudar a poner un poco de sesera, de sensatez. Mira, hay una pregunta de Joan Rita que, bueno, toca un tema que es verdad que es bastante, bueno, es un tema que preocupa, sobre todo cuando los territorios son pequeños, ¿no? Estoy pensando ahora en las Islas Baleares, por ejemplo, te pregunta cómo compaginar la implantación de renovables y la conservación de espacios comunes y de biodiversidad, ¿no? Yeah. Eso es un tema tremendo. De hecho, el poner energías alternativas sin una planificación integral, al final cambias un problema por otro, pero sigues teniendo un problema ambiental de gran calado. Se ha visto con la implementación de parques eólicos y fotovoltaicos en la península, en zonas donde no había mucha gente viviendo, en zonas de poca densidad de población, donde, digamos, no había una custodia natural del territorio, porque no había casi nadie viviendo allí. Y cuando nos hemos querido dar cuenta, aquello está lleno de parques eólicos y fotovoltaicos que no estaban bien dimensionados, que no están emplazados en los mejores lugares, que han roto propiedades, esos procesos ecológicos que mencionábamos, y que han hecho casi más daño que bien. Entonces, por eso, igual que se ha planteado una moratoria del eucalipto en Galicia, se están planteando, exigiendo moratorias de las alternativas energéticas en algunos sitios, de forma que nos dé margen para diseñar los planes ambientalmente más sensatos, con miradas múltiples, no solo que no caigan en un espacio natural protegido, que indudablemente no pueden caer, pero es que a lo mejor por ponerlo en este monte y este monte, que ninguno de los dos está protegido, en este interrumpes una conexión natural que existe entre dos formaciones y en el otro no interrumpes nada, o hay otras alternativas del territorio, incluso acompañar medidas del repoblamiento rural, por ejemplo, en lugar de instigar por un lado a que la gente recupere el medio rural y por otro lado llenar el medio rural de paneles fotovoltaicos y molinos, pues a lo mejor se pueden y se deben coordinar estas actuaciones para dar el resultado más coordinado, más sensato, ¿no? Entonces la realidad de una isla puede ser más complicada, tiene algún grado menos de libertad o de opciones por simplemente ser una isla, y el desafío se hace un poco mayor. Creo que lo que hace falta es un discurso honesto, donde la gente, los participantes, sean empresas del sector energético, del sector servicios, sean la administración central, la administración regional, los habitantes del territorio, los distintos grupos y movimientos sociales, todos hablen con honestidad y transparencia. Yo lo que veo es que en los debates lo que falta es precisamente eso, que cuando una empresa te habla de molinos, en realidad está hablando de dividendos a fin de año. Digo, no es exactamente lo mismo, aunque tenga una relación. Y cuando un ecologista te habla de la butarda, a lo mejor se le olvida que gracias a hacer la energía de esta manera, pues España converge con el Acuerdo de París más fácilmente. O sea, son conversaciones complicadas donde lo que más falta no es conocimiento científico-técnico, sino honestidad. Son estos intangibles que hablaba antes que nos falta recuperar, porque sin ellos no vamos a hacer avances significativos, vamos a hacer avances muy puntuales. Entonces, si las Baleares van a hacer un plan energético, una transición energética sensata, solo la van a hacer si se hace un diálogo honesto, donde los partidos políticos no van viendo cuándo les tocan ser reelegidos electoralmente, sino los partidos políticos se enfrentan a la cruda realidad de una transición que la pueden ellos encabezar, vivir o vivir en la oposición. Si los sectores beneficiados o perjudicados económicamente también hablan el lenguaje transparente, si insistimos en esa honestidad y pedimos que todos lo sean, entonces se podrá avanzar en soluciones que siempre serán complicadas, que nunca satisfarán a todo el mundo. Pensemos que la ley de cambio climático incomoda a prácticamente todo el mundo.
A unos porque se queda corta y a otros simplemente porque existe y te pone limitaciones y te obliga a cambiar cosas. Entonces, una transición energética, una transición ecológica, una transformación de un ámbito regional amplio, siempre va a incomodar a casi todo el mundo, más o menos, ¿no? Y algunas personas comprenderán y justificarán esa incomodidad, otras no, y habrá que entender el lenguaje y en fin, la valoración para que esas personas no lo estén entendiendo, ¿no? Y ahí hay un tema también de narrativa, de comunicación, de explicación, de escucharse. En eso hay mucho que avanzar, más que en temas científico-técnicos. Se está hablando mucho del hidrógeno y cuestiones tecnológicas porque nos encanta, ¿no? Somos propensos al optimismo tecnológico. Es una de las patologías de Homo sapiens de tercera generación. El Homo sapiens del siglo XXI tiene esta patología, ¿no? Somos muy dados a la tecnología como salvadora de todos los problemas. Y entonces nos encanta leer sobre la eficiencia energética del coche eléctrico y pasamos largas horas entendiendo el hidrógeno, cuando en realidad el nudo gordiano está en ponernos de acuerdo con el vecino, que eso seguimos haciéndolo bastante regular. Bueno, pues voy a ya formular las dos últimas preguntas, así más o menos, porque si no, no vamos a acabar nunca y ya estarás un poco cansado, ¿no? Bueno, de hablar. Mira, me lo paso bien. tenemos una de María Magdalena Vives que dice, ¿qué opinión tienes sobre la educación medioambiental y la tolerancia en convivencia con nuestro entorno en edades de escolarización? Bueno, hay un fenómeno que yo hasta hace poco lo hablaba con mucha alegría y me he encontrado que a algunas personas ya no les gusta tanto, que es la pedagogía inversa. Por primera vez en la historia de la humanidad, en forma bastante general, los jóvenes enseñan a los no tan jóvenes en materia ambiental. Los niños en el colegio y los chicos en el instituto, chicos y chicas aprenden una ecología moderna que a veces en casa o en las vacaciones se la cuentan a los padres, ¿no? O a los abuelos. Esto no había ocurrido muy a menudo en la historia de la humanidad. Siempre era en una dirección el flujo de información, mayoritariamente de los experimentados a los jovencitos, y a los jovencitos van apretando el acelerador, están preocupados los movimientos de Fridays for Future, tantos movimientos de asociacionismo y ambientalismo que están empujados por jóvenes, se sienten en una coyuntura histórica. Y yo creo que los viejunos tenemos que ser generosos en cederles el conocimiento, pero también el protagonismo, ¿no? Y en echarnos un poco a un lado y en dejar que ellos lideren más cosas de las que están liderando. Y que sin entenderles del todo cómo se conectan, cómo funcionan, pero viendo que son capaces de conectarse y de resolver muchas cosas más rápido de lo que hemos sido nosotros. Nosotros llevamos 30 años para intentarnos poner de acuerdo medianamente con el clima, ¿no? Probablemente los jóvenes en 2 o 3 años se pongan mucho más de acuerdo en muchas más cosas de lo que hemos sido capaces nosotros con el IPCC y con tantas superestructuras, ¿no? Entonces creo que hay una coyuntura histórica muy buena, muy favorable para los jóvenes y que tenemos que amablemente pues echarnos a un lado, ¿no? Ya que les dejamos un planeta bastante estropeado, pues tenemos que facilitar todo lo que a ellos se les vaya ocurriendo, que en general está muy bien encaminado. Es cierto que las ciencias ambientales en la escuela y en el instituto se pueden enseñar mejor, siempre hay margen para mejorarlo. Creo que el principal cuello de botella son los propios profesores que no tienen tiempo material de reciclarse, que están pues con 40, casi 40, más de 30 alumnos por clase, no les da la vida y entonces no se les puede culpar, pero indudablemente muchos profesores requieren. Yo personalmente participo a veces en cursos aquí en la Comunidad de Madrid, en cursos de formación del profesorado y son muy estimulantes. Los profesores quieren aprender, no es simplemente falta material de tiempo para reciclarse. Ellos estudiaron una biología hace 30 años que no es la misma biología de ahora. Los científicos y los investigadores pues estamos más al día y les podemos contar más cosas. Muchas veces los chicos, sin embargo, encuentran atajos de información y están muy bien informados o se establecen grupos de trabajo en complicidad con los profesores que funcionan muy bien. Tenemos una iniciativa muy interesante como Teachers for Future, por ejemplo, profesores para el futuro, que precisamente está catalizando esta inquietud juvenil y le está dando un matiz académico y que yo creo que también es otra iniciativa un poco esperanzadora de decir, bueno, lo que no hemos sido capaces de hacer bien nosotros, igual los que están justo ahí detrás, pues lo podrán hacer mejor, no solo por conocimiento, sino también por la actitud, ¿no? Con la que enfrentan el diálogo y el intercambio de información.
Bueno, decirte que aquí también en Mallorca existe la iniciativa de Docents pel Futur, ¿no? Ajá, También, ¿ves? y también hemos colaborado desde el link, ¿no? Un poco en Qué esa bueno, línea, ¿no? claro. Mira, ya voy a la última entonces ya pregunta Venga. aquí de Tony Llompart, que dice: ¿realmente debemos ser optimistas en relación al desacoplamiento entre crecimiento y emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero? Dice, ¿no estaremos deslocalizando las emisiones mediante el traslado de actividades manufactureras y otras actividades contaminantes a países en desarrollo mientras nos beneficiamos del consumo de esos productos y nos centramos en actividades de dirección de aparente bajo consumo, pero inseparables de las anteriores? ¿No es esa otra trampa en solitario? Y si me Sí. permites, yo como economista Ujú. añado una cosa a lo que dice Tony, que la tenía apuntada por aquí, porque es verdad que estudios recientes sobre el desacoplamiento PIB y emisiones muestran que no existe de momento evidencia de que ese desacoplamiento en términos absolutos exista. Ya, Puede que exista en términos relativos, pero con de esos cada matices país. que nos apunta Tony, ¿no? Entonces, ¿qué Ujú. piensas de eso? Bueno, creo que es muy cierto que y la Unión Europea hace gala de muchas trampas en ese sentido, ¿no? De que repercute en terceros países la huella ambiental de muchas de sus actividades, ¿no? Se mencionaba, por ejemplo, que mucha de la carne que comemos se produce con una gran huella ambiental en Amazonas, ¿no? En fin, somos expertos en deslocalizar efectivamente la contaminación, los residuos, la huella ambiental de nuestras actividades. Europa en eso tiene mucho que mejorar. Indudablemente va dando pasitos también. La ley, por ejemplo, de aranceles al plástico y a la basura de plásticos que se aprobó en Europa a principios de este año, precisamente prohíbe ya a los países de la Unión Europea tirar y llevarles el plástico a terceros países. Los plazos de implementación no lo sé exactamente, pero ya es un paso en reconocer que Europa estaba haciendo algo más limpia porque la porquería y en este caso los residuos de plástico se los daba a terceros países que además tenían muy poca tecnología y muy poca capacidad de gestionarlos, con lo cual era todavía una tragedia casi humanitaria, ¿no? Entonces, realmente eso es un problema, pero esto me lleva a, a una posición que además me gusta que quede un poco como para broche final o para cierre, ¿no? El ser optimista, ¿no? Yo soy optimista de nacimiento, pero realmente con todo el tema del medio ambiente me cuesta mucho serlo. Entonces llevo unos años trabajando, en principio era un ejercicio con los estudiantes, luego acabó siendo pues una actividad un poco más formal. Actualmente es un programa de radio cada 15 días que dura 5 minutos y un capítulo de mi libro que se llama Razones para el optimismo. Creo que hay que trabajar en el optimismo. O sea, aquí lo que predomina es el pesimismo muy fundamentado, ¿no? Eso que se dice que un pesimista es un optimista informado, pues es verdad que aquí la información te lleva al pesimismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que currárselo. El medio vaso lleno y vacío están ahí, ¿no? Y te puedes lamentar con el medio vaso que ya no tienes, que es verdad, está ahí, se han extinguido no sé cuántas especies, hace mucho más calor, viene Filomena, tal. O puedes ver el medio vaso que todavía te queda, que si seguimos así, burlando, del medio vaso vamos a pasar a un 40%, un 30% y decreciendo, ¿no? Entonces, creo que hay que poner en valor ese medio vaso, hay que trabajarse un poco el cómo nos tomamos las cosas y partir de narrativas como la que decía antes, contestando alguna de las preguntas, en que siempre estaremos a tiempo para algo. Lo que ocurre es que cuanto más tardemos, pues menos tiempo, menos cosas están a nuestro alcance, ¿no? Entonces, mientras unos están pensando si estamos a tiempo, si oh cielos, qué horror, otros estamos viendo qué cosas hacer, ¿no? Por ejemplo, en el sistema económico no hay, que yo sepa, una alternativa completa, que tú puedas hacer como quien saca el sistema operativo de tu ordenador, ¿no? Tenías Windows 8 y ahora lo sacas y pones Windows 10. No hay un sistema económico que digas, fuera el capitalismo, metemos el no sé qué 3.0. No existe eso. Pero sí que existen alternativas a distintos aspectos o a muchos de los aspectos económicos, ¿no? Y está el modelo que me gusta mucho mencionar, el de la rosquilla o del donut de Kate Raworth, que no es perfecto y que la implementación, pues vete a saber, pero que ya en la ciudad de Ámsterdam y en otras lo están implementando con sus dificultades. Y la diferencia es que mientras
muchos sitios de la Tierra estaremos rascándonos la cabeza diciendo qué sitio, qué economía, cómo lo haríamos, esto está fatal. En Ámsterdam, dentro de 2 o 3 años, tendrán muchos datos. Entonces podrán ir a una versión mejorada de su modelo alternativo. Y yo creo mucho en eso. Creo además que la acción te empodera. No solo te da motivación sino te empodera, te confiere derechos. Si tú haces cosas, puedes exigir. Si tú solo miras los toros desde la barrera, pues solo eres un gruñón en fin, un gafe y un cenizo, pues no eres parte del cambio. Esto no va a ser fácil, no va a ser perfecto. Si esperas, como científico es muy fácil también quedarse esperando a saberlo todo. Claro, si esperamos a saberlo todo, para cuando lo sepamos todo, igual quedamos 4 y el apuntador, ¿no? Entonces, yo soy partidario de un activismo también psicológico, ¿no? Un optimismo informado, unas ganas de hacer cosas sabiendo que no va a ser la solución. Y en esto, los pasos que va dando Europa, lo mismo que digo que es un poco esquizofrénica y que se hace trampas y que dice blanco pero luego hace un poco medio negro, también hay que aplaudir pequeñas cosas. Y es verdad que el desacoplar no es suficiente y tiene estos posibles problemas, el desacoplar el desarrollo, el PIB, tal, de las emisiones, tiene estas posibles trampas numéricas incluso, ¿no? Habría primero que ir escarbando en esas trampas numéricas y volverlas a poner, ¿no? Pero aún así siempre habría algún posible trampa y otra lectura de la misma serie de datos. Pero caray, veamos como un primer paso, ¿no? Cuando en otoño veíamos a los países echar carreras a ver quién reducía más emisiones, pues a mí me parecía que es una buena carrera. Que luego está llena de trampas porque le quieren no sé qué, harán otra ley de compensaciones. De momento están echando carreras por reducir más. Y eso está bien. Mejor que echen carreras en eso que no en cabezas nucleares, ¿no? Entonces, y ahí está en tú quererlo ver, ¿no? Si solo te miras en la sospecha de no, claro, los países están echando carreras a ver quién reduce menos, pero porque en el fondo quieren ser los primeros en colocar tal tecnología que son líderes. Bueno, hombre, ven, pero disfruta aunque sea un poquito de la situación en la que China y Japón están intentando reducir emisiones una década antes, ¿no? En fin, esta es un poco, si quieres, la reflexión esta de razones para el optimismo que invito a todo el mundo para no cargarnos de mucha negatividad, que aquí razones para ser negativos no nos faltan nunca. Bueno, pues yo tengo que reconocer que ya está bien terminar con un mensaje optimista, porque la realidad es muy gris, ¿eh? Pues nada, Fernando, pues un lujo, un placer, como te había dicho antes, tenerte aquí con todos nosotros. La verdad es que muy contentos. Y bueno, hemos abusado un poco de ti porque no hemos excedido el tiempo un montón, pero la verdad es que ha sido muy interesante. Bien, pues nada, acabamos aquí. Me despido en catalán, ¿vale? Que sé que lo entiendes también. Claro. Un poquito. Pues nada, vos convidam a tots i a totes les assistents en aquesta ponència a la propera que tenim. Penseu que dia 4 de maig a les 4:30 també tindrem amb tots nosaltres en Alicia Valero Delgado, que ens parlarà de los límites de la transició energètica, els límits físics. Per tant, esperem que tots vosaltres sigueu aquí amb nosaltres i que pugueu gaudir, doncs, com hem gaudit avui, amb en Fernando Valladares. Vinga, una abraçada a tots i a totes i fins a la pròxima. Fernando, pues encantada. Si quieres, nos quedamos ahora un momentín. Vale. Muy bien. Y ahora, a ver, espera, ¿cómo hago esto? Bueno, la gente se está yendo. O bueno, si acaso, ahora te contacto.